Si a una persona le preguntaran, ¿quiere adelgazar para que se le vea ese vestido espectacular? Seguramente la mayoría dirían, sí, yo quiero que se me vea así como a esa modelo o a ese modelo. ¿Quiere verse bello? Sí, yo quiero. Pero si le dicen, lo que tiene que hacer es tomarse esta pastilla, pero el efecto puede ser daño en el hígado, daño renal, problemas cardiovasculares. ¿Qué diría usted? ¿Sí? ¿Lo haría? Seguramente más de la mitad de las personas dirían, no, yo no me voy a someter. Serían excepcionales porque no son tantas. A pesar de que es del tema de la belleza, donde las personas están dispuestas a sacrificar su propia vida, ¿cierto? Pero básicamente ese es el estilo como está redactada las 12 preguntas de la consulta laboral de Gustavo Petro. Si usted no sabe, son 12 preguntas, porque he visto por ahí en entrevistas donde ni tienen la menor idea cuántas preguntas ni cuáles son. Entonces, como está formulada, por ejemplo, la pregunta 1, ¿está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6 y las 6 de la tarde, 6 de la mañana y 6 de la tarde? Usted normalmente va a decir, sí, claro. Y si le preguntan, ¿está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% del trabajo los días de descanso dominical y festivos? ¿Usted qué diría? Sí. Pero ¿qué tal si se le dice cuál es la consecuencia de esto? Que se pueden perder más de 500.000 empleos, incluyendo el suyo, o el de algún familiar, o el del grupo familiar que entre todos suman los ingresos para pagar los gastos del hogar. ¿Qué pensaría? ¿Diría que sí? Eso es por lo cual se dice que la consulta laboral, sus preguntas están hechas como si fueran una trampa. Porque lo normal es que las personas dirían sí, porque ¿a quién no quiere el bienestar? Pero no dirían sí si supieran o tuvieran claro cuáles son las consecuencias. Y con este preámbulo, entonces vamos a analizar estas 12 preguntas de la consulta popular laboral de Gustavo Petro. ¿Sí? Primero, ya sabemos que son 12. Segundo, que están orientadas a reformar las condiciones de trabajo en Colombia. Y vamos a analizar entonces una por una en cuanto al marco jurídico, la parte legal y constitucional, normas y jurisprudencia relevante, críticas principales, lo que es política, economía, lo jurídico y lo social. Y lo 3, redundancia normativa, si ya existe o se tramita alguna ley que contemple lo propuesto en esa consulta popular. Vamos a hacer todo ese análisis. Y vamos con la primera pregunta. ¿Está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? Normalmente vas a decir que sí. Ya sabes las consecuencias. 500.000 empleos se pueden perder, incluyendo el tuyo. Vamos a rumbo hacia la informalidad con esto. El marco jurídico, pues actualmente el Código Sustantivo del Trabajo establece una jornada máxima de 8 horas diarias y 48 semanales, pero define la jornada diurna entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, y la nocturna a partir de las 9 de la noche. Esto pues tras la reforma de la Ley 1846 de 2017. La pregunta entonces busca reducir el tramo de la jornada diurna hasta las 6 de la tarde, de modo que a partir de esa hora se pague recargo nocturno por trabajo en horas de la noche. Implementar ese cambio requiere modificar el Código Sustantivo del Trabajo, obviamente, lo cual solo puede hacerse mediante una ley ordinaria o referendo legislativo, más no directamente por consulta popular. Eso es lo otro. Es que las personas creen que si votan la consulta popular porque así los engañan, entonces ya quedó reformado el código y ya van a empezar a devengar esos favores laborales que parece traer la consulta. No, se requieren leyes. Desde el punto de vista constitucional, pues la medida es compatible obviamente con el artículo 53 de la Constitución, que consagra la jornada ordinaria y el pago de trabajo nocturno con recargo, pero cualquier cambio debe respetar obviamente el trámite legislativo. ¿Cuáles son esas críticas que se le hacen? Pues los gremios empresariales y los que hemos estado atentos a estos debates en la Cámara y también en el Senado, donde los gremios ponen sus razones, y estos gremios dicen... obviamente cuestionan la propuesta pues, por su impacto en costos laborales. Restringir la jornada diurna a las 6 de la tarde implica que las horas trabajadas de 6 a 9 se paguen con recargo nocturno del 35%, encareciendo significativamente turnos vespertinos en sectores de comercio, servicios y manufactura. Por ejemplo, ACOPI dice que ya es la Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, si no lo saben, calculó que en una empresa
Este es un ejemplo de 100 empleados, solo este cambio, sumado al pago de horas extras, podría significar 160 millones de pesos adicionales al año. El presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, advirtió que elevar tanto los sobrecostos laborales podría desincentivar la contratación, especialmente de jóvenes que votaron por Petro y de arrepentidos, y mujeres, e incluso provocar la pérdida de hasta 450.000 empleos formales en la economía colombiana. En lo político se critica que esta pregunta está formulada de forma tendenciosa. ¿Quiere trabajar menos? Pues, ¿quién va a decir que no? A lo cual la mayoría naturalmente respondería sí, lo que para algunos engaña a la ciudadanía sobre las consecuencias reales. Pero ya vimos, es que una cosa es que le digan, usted quiere esto, pero no le dicen cuáles son las contraindicaciones. ¿Qué pasaría si usted definitivamente vota sí por ello? Desde el Congreso, figuras como el senador Efraín Cepeda han señalado que estas iniciativas elevan la polarización y parecen ser parte de la campaña política de gobierno más que soluciones técnicas al empleo. No es que parezca, es que lo dicen los mismos funcionarios de su gobierno, eso está claro y está documentado. Las noticias todos los días hablan de ello. Redundancia normativa, mire, hay que recordar que ya está en marcha la reducción de la jornada semanal, que es de 48 a 42 horas. Por la Ley 2101-2021 de forma gradual hasta 2026. Va a quedar en 42 horas. Es decir, ya cada año se está trabajando menos y se gana más, porque hay que pagarle lo mismo como si trabajara las 8 horas. Si bien esa ley no modificó el horario diurno nocturno, sí demuestra que existe una norma vigente para disminuir la carga horaria semanal. Por otro lado, entonces eso no tiene sentido, es populacho. Es una popularidad de esa ley, no tiene sentido. Busca incentivar, voten por mí en el 2026, eso es lo que busca esa ley, esa consulta popular. Por otro lado, sectores del Congreso han presentado proyectos de ley coincidentes ya con esta pregunta. De hecho, el Partido Liberal radicó en abril de 2025 una mini reforma laboral, la podemos llamar así, con solo 4 artículos que propone, entre otros puntos, ampliar la jornada nocturna iniciando a las 6 p.m. y restablecer el cargo del 100% en dominicales. Es decir, al menos parcialmente, ya se tramita una iniciativa legal sobre este mismo asunto. La propuesta de Petro, entonces, en la consulta también refleja un punto central de su reforma laboral original archivada, por lo que no es un tema novedoso, sino la reiteración de una reforma que ya fue debatida y que se hundió, que ya lo vimos. Vamos a la pregunta 2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% de trabajo los días de descanso dominical o festivo? En el marco jurídico, pues por mandato del Código Sustantivo del Trabajo, el trabajo en día de descanso obligatorio, generalmente el domingo, actualmente se remunera con el recargo del 75% sobre el salario ordinario, es decir, se paga el 175% de la hora normal. La pregunta propone volver al recargo del 100%. O sea, pagar el doble, o sea, el 200%, que fue la regla en Colombia hasta 2002. Volvemos a lo mismo, se requiere una reforma legislativa. El artículo que corresponde es Ley 789-2002, que redujo dicho recargo dominical del 100% al 75%, con el fin de estimular la generación de empleo y el empleo en horarios flexibles. Que por supuesto esa consulta popular va precisamente a todo lo contrario, a acabar con el empleo, no a incentivar más empleo. ¿Usted qué quiere en su casa? ¿Que trabajen 5 o que trabajen 3? A usted le van a pagar un poquito más, pero el resto ¿qué? Se va a quedar sin empleo. Ese es el efecto. Entonces, ¿por qué votar la consulta? Las personas dicen, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, si yo fuera usted y soy consciente de que se van a perder empleos, ¿qué voy a hacer? No voto la consulta, no hay que ir, no es obligatorio. ¿Cuáles son las críticas a esta pregunta? Pues los representantes del sector productivo advierten que duplicar el pago de domingos y festivos impactaría especialmente a sectores que operan en fines de semana como cuáles, adivinen, comercio, restaurantes, turismo, transporte y salud. Por ejemplo, Jaime Cabal, presidente de FENALCO, señaló que ninguna de las 12 preguntas, incluyendo esta, ataca el problema del desempleo en Colombia. Obviamente es que, por el contrario, lo que hace es que ronda los 3 millones de personas y calificó la consulta como amañada por plantear preguntas con respuestas obvias, pero sin considerar sus efectos económicos. ¿Cómo debía ser la pregunta de la consulta? ¿Quiere usted que le remuneren el 100% del trabajo de los días dominicales o festivos? A pesar de que se pueden perder más de 500.000 empleos. Y eso usted ahí sí vota con conciencia y con consentimiento informado, lo llamamos nosotros. Consentimiento informado de que si yo firmo apoyando esa pregunta o esas preguntas de la consulta, soy consciente de que se van a perder empleos y que podría ser el suyo. Eso es.
La tercera pregunta, ¿estás de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos? Esta pregunta entonces se sale del ámbito estrictamente laboral y se adelanta en política económica y desarrollo empresarial. Legalmente, el Estado colombiano puede otorgar incentivos y créditos empresariales o preferenciales a ciertos sectores en virtud de las leyes de fomento empresarial, por ejemplo, la Ley 590 de 2000 y la Ley 905 de 2004 sobre promoción de MIPYMES. Cabe recordar que la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana de la Ley 1757 de 2015 exige que las preguntas de la consulta popular sean claras y no equivalgan a un articulado legislativo completo. En este caso, la pregunta es bastante amplia, su implementación implicaría varias medidas, créditos, incentivos, etcétera, pero en principio es jurídicamente viable siempre que se tramite la legislación correspondiente, ¿sí? Eso desde la parte legal, pero no desde la parte del impacto económico. Las críticas, si bien apoyar a las MIPYMES es un objetivo poco controversial en abstracto, análisis económicos han señalado esto. Mire, por un lado se critica que no especifica de qué incentivos se trata ni quién los financiaría. Podría implicar subsidios estatales e intereses bancarios o ventajas tributarias. Los sectores financieros podrían oponerse a que por vía de mandato popular se les obligue a dar créditos a menor tasa. Eso empieza a ser como dictadura, ¿cierto? Argumentando que eso distorsionaría el mercado crediticio y podría restringir el crédito si no hay compensación estatal. Desde una orilla, entonces, distinta, algunos señalan que esta propuesta no pertenece a una reforma laboral, y es verdad, no tiene nada que ver, debería salir, debería ser excluida. Entonces, FENALCO lamenta que preguntas como estas no abordan directamente la generación de empleo ni la formalización, sino que tocan temas paralelos. Y hay una redundancia normativa porque el gobierno Petro ya ha venido adelantando políticas en esta dirección, lo cual puede hacer redundante o reiterativa la pregunta. Por ejemplo, se ha hablado de un programa de economía popular para impulsar el crédito o pequeños negocios informales a través del Departamento de Prosperidad Social. También se lanzaron figuras como las asociaciones público-populares APP, orientadas a proyectos donde el Estado cofinancia iniciativas productivas comunitarias. Igualmente, el pacto del gobierno con los banqueros en 2023 buscó inyectar más recursos a créditos para microempresas. La pregunta 4. ¿Estás de acuerdo con que las personas puedan tener los mismos permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes? Y esto tiene un marco jurídico que esta pregunta abarca los derechos laborales diferenciados. 1, permisos remunerados para acudir a citas o tratamientos médicos, y 2, una licencia especial por menstruación dolorosa. La primera parte ya tiene un sustento en la normativa actual y normas reglamentarias obligan al empleador a otorgar ciertos permisos. Pues claro, ese tipo de permisos están ya concebidos. Aunque no existe una ley explícita general que diga que todo trabajador tiene derecho a ausentarse con goce de sueldo para cualquier cita médica, sí hay jurisprudencia de la Corte que ha protegido el derecho a la salud del trabajador. Por ejemplo, el caso de trabajadoras embarazadas, artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, y normas de salud laboral que obligan a dar permiso remunerado para controles prenatales. La licencia menstrual sería una figura novedosa en Colombia, no está prevista actualmente en la ley, pero no contraviene la Constitución tampoco. Pero hay una especial protección a la mujer trabajadora, artículo 43 de la Constitución Política. Y hay un derecho fundamental a la salud, el artículo 49 de la Constitución Política. La parte maluca de todo esto es que se argumenta que otorgar una licencia menstrual podría incentivar prácticas discriminatorias en la contratación, sí, porque los empleadores entonces percibirían que las mujeres en edad fértil tomarán más días libres y saldrá más costoso. Pero hay otra más clara aquí, y es que hay otras críticas y se sostiene que quizás no es necesaria una licencia nueva, ¿sí? Dado que un episodio severo de dolor menstrual, podría manejarse con una incapacidad médica normal. Basta con que el médico emita una incapacidad por dolor como haría con cualquier otro malestar. Y ahí estaría entonces contemplado ya. De hecho, una columna de la Universidad Javeriana titulada Buena intención, errada solución señala que se corre el riesgo de estigmatizar a la mujer o perpetuar la idea de que es menos productiva, cuando lo correcto sería asegurar entornos laborales flexibles para todos por razones de salud.
Copy hizo un cálculo en un ejercicio que conceder 3 días de permiso al 40% de los trabajadores en un año por motivos médicos o menstruales representaría un costo del 7.8% de la nómina anual de una pyme, unos 78 millones extras para cada 100 trabajadores. Por cada 100 trabajadores, 78 millones adicionales que tendría que pagar cada empresa. Son días pagados, pero no trabajados. Pero ojo, en 2022 y 2023 congresistas presentaron iniciativas para crear esa licencia. Por ejemplo, el proyecto de ley 153 de 2021 y el PL 378 de 2023 en la Cámara de Representantes busca otorgar hasta 3 días de licencia menstrual paga al mes. De hecho, una de estas propuestas ya fue aprobada en un primer debate en Comisión Séptima de la Cámara de forma unánime, es decir, no se necesita esa pregunta en la consulta, debe salir. La pregunta 5 está de acuerdo en que las empresas deben contratar laboralmente al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores. En el marco jurídico, actualmente en Colombia no existe una cuota obligatoria en ese sentido en el sector privado para contratación de personas con discapacidad. Sí hay disposición en el sector público, hay una ley 1145-2007 y el decreto 2011 de 2017 que establecen que las entidades públicas con cierto número de empleados deben vincular entre el 1 y el 3% de personas con discapacidad dependiendo de su planta y en cumplimiento de la ley 361 de 1997. Entonces la propuesta de la consulta plantea imponer una cuota similar del 2% pero generalizada a las empresas privadas. Y para ello se requerirá entonces una ley que añade una obligación en el Código Sustantivo del Trabajo. Estas propuestas, o mejor dicho, estas preguntas de la consulta laboral van necesariamente a reformar códigos, especialmente el Código Laboral. Pero mire lo que dicen las pymes. Han manifestado preocupación para una empresa con 100 empleados. Tener 2 trabajadores con discapacidad podría no ser oneroso, pero para una de 50 implicaría una persona, 2%, quizá en un rol no necesario, lo cual es más difícil de absorber. Acopi estimó que cumplir con esta cuota costaría al menos 42 millones anuales por empresa, en una empresa de 100 trabajadores, suponiendo salarios y adecuaciones, aunque también existen beneficios tributarios por contratar población con discapacidad. Pero aquí hay una paradoja. Fedesarrollo advirtió que medidas así sí encarecen la nómina. Podrían disuadir la contratación precisamente de quienes se busca ayudar. Por ejemplo, que algunas empresas eviten crecer su planta para no entrar en el rango de la cuota. Eso podría suceder. O que prefieran subcontratar personal, lo cual sería un efecto no deseado. La pregunta 6, ¿qué pasa? La pregunta 6 dice, ¿está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? Y el marco jurídico dice lo siguiente: en Colombia la figura del aprendiz del SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, se rige por un contrato especial de aprendizaje definido en la Ley 789 de 2002. Este no es un contrato laboral ordinario, sino un vínculo formativo. El aprendiz recibe un apoyo económico, generalmente del 75% de un salario mínimo en etapa lectiva y 100% en la etapa práctica. Como quien dice, mientras usted aprende, gana un poco menos. Cuando aprende, o por lo menos ya tiene esa parte lectiva, en la parte de práctica ya se le paga el 100%. Y está también afiliado a salud y riesgos laborales, pero no goza de todas las prestaciones sociales ni aporta a pensión, y la empresa no tiene obligación de vincularlo al terminar la práctica. La propuesta de la consulta es que en lugar de ese esquema especial, los aprendices pasen a tener un contrato de trabajo con todas las de la ley. Eso supone derogar o modificar el artículo 30 de la Ley 789 de 2002 que creó el contrato de aprendizaje y sus decretos reglamentarios. ¿Cuáles son las críticas? Esta propuesta ha sido una de las más debatidas. Los sindicatos estudiantiles y algunos jóvenes ven con buenos ojos, obviamente, ¿quién no? La idea de que paguen como trabajo lo que es trabajo, pues muchos aprendices hacen labores equivalentes a empleados regulares, pero con pago reducido y sin prestaciones. Con la reforma de 2002, miren esto, la Ley 789 se flexibilizó y se disparó la contratación de aprendices, beneficiando a muchos jóvenes que luego son incorporados en planta. Si a los jóvenes les dijeran, ¿está de acuerdo en que se les pague mejor a los aprendices? Pues van a decir que sí, pero mire las consecuencias. Que venimos de una ley que ha generado que haya mucha contratación de aprendices y ahora vendría hacia al revés, a que no haya esa generación de contratación de aprendices por su alto costo. Sobre todo esto podría reducir oportunidades de formación para estudiantes técnicos y tecnológicos.
Además, las empresas perderían el incentivo de formar jóvenes si los costos se equiparan a un empleado normal, sin la misma productividad inicialmente. Fedesarrollo, por ejemplo, advierte que medidas así podrían aumentar las barreras para las personas en formación, incrementando la informalidad. Pero aquí va el asunto, miren, la consulta no puede revivir una reforma laboral hundida, pero aquí está pasando precisamente lo contrario. La idea de formalizar más a los aprendices ya estaba contenida en la reforma laboral del gobierno Petro. De hecho, el proyecto de ley modificado en la Cámara aprobó la laboralización del contrato de aprendizaje en octubre de 2024. Cuando esa reforma se hundió, se perdieron esos cambios, lo que generó malestar en el gremio de aprendices. Pero ya saben por qué. Porque si a usted le dan a escoger un experimentado frente a una persona que no tiene conocimientos y le toca pagarle lo mismo, ¿a quién va a escoger? Eso es de lógica. Entonces, no tiene mucho sentido y es decir, es contraproducente y contraproducente para los mismos aprendices que buscan que se aprueben este tipo de leyes. Pero, ¿cómo voy a...? O sea, es antinatural yo salir a votar por algo que me va a traer consecuencias, no me van a querer contratar.